Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla para hablar de esto y otras cosas. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Bien dices, Ricardo, esto es un bombazo. Es un bombazo, querido Vicente, público memorioso. A ver si me dejas opinar, a ver si nos da tiempo en un ratito más de hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ayer en Sin Censura presentábamos también datos duros muy interesantes sobre estos personajes. Pero definitivamente para hablar del caso Ayotzinapa, esta mañana, Vicente, ha sido una mañana de revelaciones contundentes, de revelaciones y diría yo de bombazos. Y es que vaya revelaciones que ha hecho hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, que cada vez es más importante en términos comunicativos. De entrada, fíjate, una cosa alcance. El presidente confirma que Alejandro Encinas renuncia a la subsecretaría de Gobernación y, como bien apuntas, ya no va a ser la cabeza de este caso Ayotzinapa. Pero eso aclara bastante el panorama y lo aclara porque en los mentideros de la derecha se había estado diciendo que Encinas había recibido, imagínense usted, instrucciones presidenciales de sabotear las aspiraciones de Omar García Harfuch hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso, de entrada, destruye las maliciosas hipótesis de los columnistas insidiosos que decían que había tensión entre Encinas, entre el presidente López Obrador y Sheinbaum por el tema Harfuch, y se ve ya claramente que no las hay, porque Sheinbaum no llamaría a colaborar a alguna persona que no compartiera sus convicciones centrales. Pero eso por una parte. Y por otro lado, la reportera de Proceso, usted ya la conoce, Dalila Escobar, como suele ser habitual en ella, realiza una serie de cuestionamientos que el presidente no evade responder para nada, sino al contrario, responde categóricamente e incluso, diría yo, va más allá de las respuestas que le solicita la reportera, diría yo, incluso y siempre en una manera desafiante. Y es que el presidente suelta este auténtico bombazo con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. López Obrador, que al parecer, Vicente, ya está cansado de los rumores y de las tergiversaciones que hacen en los medios de comunicación de la derecha y sobre todo estos medios como Proceso, dice con todas sus letras que se metió a revisar el caso a fondo y se dio cuenta de varias anomalías. Y una de estas anomalías fue que, de acuerdo con él, no se realizaron los protocolos de Estambul para acreditar que Tomás Herón, hoy prófugo de la justicia mexicana, refugiado en Israel, por cierto, cometió tortura contra los testigos del caso con el fin de construir la llamada, lamentada verdad histórica. Pero la cosa no paró ahí, público memorioso. El presidente dice que el fiscal especial del caso Ayotzinapa dejó pasar estos términos para presentar estas pruebas que tenían ellos, dice el presidente López Obrador, un plazo pequeño, un plazo de 10 días, y no lo hicieron. Hasta los supuestos especialistas del GIEI le dijeron, cuenta el presidente en una crónica muy puntual, se precipitó, presidente, teníamos que presentarla en 90 días, no en 10. Y entonces el presidente lo que nos está diciendo es que estos personajes buscaron ocultar los hechos e incluso dice que estuvo metido el senador, todavía lo está, este personaje Emilio Álvarez y Casa, hermano de José Agustín Álvarez y Casa, uno de los personajes que apunta para que podría ser uno de los próximos rectores de la UNAM. En fin, dice el presidente que la OEA también está metida, que los pseudodefensores de derechos humanos e incluso la DEA, me parece una develación muy importante, una afirmación muy arrojada también, y dice, claro, lo que nosotros ya sabíamos y hemos sabido siempre, que ahí están personajes de las mal llamadas organizaciones de la sociedad civil. Personajes, dice el presidente López Obrador, y tiene razón, filopanistas. Y dice el primer mandatario que tenían ya la consigna bien delimitada
de ir en contra del ejército en un juicio sumario. No les importaba que solamente hubieran sido un puñado de personajes en las Fuerzas Armadas los que habrían participado en esta desaparición forzada, sino ellos querían empañar la imagen del ejército. Dice el presidente López Obrador que ahí estuvo el principal error y yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, otra de las develaciones muy importantes, Vicente, es que dice que en el GIEI no querían que detuvieran a Murillo Karam. Incluso el presidente dice, yo ya estaba, digamos, ansioso porque estaba pasado tiempo y le dijo a Alejandro Encinas, lo narra el propio presidente, ya ha pasado demasiado tiempo, quiero resultados, y cuenta que el ahora ex subsecretario de Gobernación le presentó una lista de los responsables que estaban libres, y entonces el presidente dice, bueno, pues entonces es momento de actuar, y se encuentra el primer mandatario con que había este pacto de silencio. Lo que me parece sumamente interesante es que dice López Obrador que no solamente eran los delincuentes los que habían celebrado este pacto de silencio, sino también las autoridades, pero no solamente las autoridades del gobierno pasado, del gobierno peñanietista, sino que ese pacto de silencio se trasladó, reconoce el presidente López Obrador, a su gobierno. Entonces es ahí cuando se encuentra esta rebelión y bueno, pues esto está sumiendo en está simbrando a estos medios de derecha que habían estado durante mucho tiempo, insisto, sobre todo Reforma y Proceso, tratando de denostar estas informaciones que habían estado presentándose periódicamente y que lo van a seguir haciendo con respecto a ese caso. Ellos quieren empañar desde luego y sobre todo al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas en general. El presidente López Obrador no está de acuerdo con eso, reconoce, y nosotros también lo hemos apuntado, que hay varios personajes del ejército mexicano en particular que estuvieron implicados en ese caso, pero no es motivo suficiente para empañar a todas las Fuerzas Armadas tal y como lo han hecho pues estos organismos internacionales, porque ahí que asome la OEA, que asome la DEA, que el presidente lo diga desde la tribuna principal de comunicación del país, es algo que pues inmediatamente uno estaría esperando las reacciones de estos organismos internacionales, Vicente. Mi querido Ricardo, ya tenemos información para desmenuzar en torno a la salida del subsecretario o ex subsecretario Alejandro Encinas. Ayer circuló esta fotografía, ayer o antier, circuló esta fotografía de Alejandro Encinas reunido con Claudia Sheinbaum. Hoy les puedo leer un tuit que publica el propio Alejandro Encinas en sus redes sociales. Dice: mi respeto y agradecimiento a todas las víctimas, familias, movimientos sociales y organizaciones por la confianza depositada en mi gestión. A las y los funcionarios públicos de esta subsecretaría que con compromiso y convicción apostaron en este proyecto y pusieron en alto los derechos humanos. No sé si lo tenga don David el tuit. A mis colegas por siempre hacer equipo y al presidente López Obrador por su confianza y respaldo. Dejo la subsecretaría en las mejores manos con una secretaria comprometida y tenaz, Luisa María Alcalde, deseándole éxito al nuevo subsecretario Arturo Medina. Seguimos adelante, dice el hoy ex subsecretario Alejandro Encinas, quien también publica, ya se publicó esta carta que le envía al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice así: Ciudad de México, a 18 de octubre de 2023, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimado señor presidente, como lo he conversado con usted, me permito poner a su consideración mi separación del cargo como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, nombramiento que me distinguió desde el 1 de diciembre de 2018. A lo largo de estos 5 años trabajé con el mayor compromiso para alcanzar los objetivos trazados por usted, para garantizar el respeto a la dignidad de las personas y la protección irrestricta a los derechos humanos en nuestro país. Hemos enfrentado la herencia más dolorosa creando instituciones sólidas donde antes había simulación. Junto con el equipo que integramos hemos dado pasos importantes por enfrentar graves violaciones a derechos humanos, garantizar los derechos a la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición de hechos vergonzosos para el país.
Estoy convencido que avanzamos en la conformación de un sistema de derechos humanos que ha asumido las responsabilidades del Estado, eludidas anteriormente por los gobiernos neoliberales, poniendo énfasis en quienes más lo necesitan bajo una visión de justicia social. Agradezco y reconozco el apoyo y la confianza que en todo momento me brindó para cumplir con mis responsabilidades, así como el acompañamiento puntual que ha hecho de los asuntos apremiantes que en materia de derechos humanos hemos encarado. Nunca ha dudado en enfrentar la verdad por dolorosa que ésta sea. Ha sido un gran honor formar parte del primer gobierno democrático de la izquierda en el país y de la Cuarta Transformación. Desde nuevas trincheras, como lo he hecho a lo largo de mi vida, continuaré trabajando para consolidar el proceso de transformación de la vida pública nacional, siempre en apego a mis principios y convicciones. Reciba usted mi aprecio y reconocimiento atentamente, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario, hoy ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Tus observaciones, tus comentarios, Ricardo. No deja de ser desconcertante, querido Vicente, y eso hay que reconocerlo, que Alejandro Encinas, que está empapado del caso Ayotzinapa, que ha seguido con puntualidad, porque es desde mi punto de vista uno de los personajes que más se ha metido, que más se ha imbuido en este caso, pues renuncie. Me parece incluso apurado, que lo hace de buenas a primeras. Creo que debió haber cerrado el ciclo, ese es mi punto de vista, porque este tema es uno de los más relevantes, ya tiene prácticamente 2 sexenios que no hay completa nitidez sobre el caso Ayotzinapa, y creo que Alejandro Encinas lo estaba encabezando bien, tiene sus bemoles, por supuesto, y yo soy de la opinión que debió haber cerrado el ciclo, debió haber terminado pues por lo menos la administración investigando ese asunto. No lo hace, se adhiere a la campaña de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hacia la presidencia de la República, y bueno, pues él tiene sus aspiraciones, no son criticables, pero sí hay observaciones que se deben hacer, se debe compartir, aunque nos duela, que el personaje que llega, pues es un personaje que tendrá prácticamente que empezar de cero a estudiar el tema. No sabemos a ciencia cierta, de acuerdo al currículum que presenta, pues que haya sido un personaje que haya estudiado este asunto. Entonces, mi punto de vista es que justamente debe haber cerrado el ciclo, sobre todo entendiendo que el caso ya lleva mucho tiempo y que es un caso que no solamente atañe a los mexicanos, sino que ha preocupado en el concierto internacional a muchas voces críticas. Desde mi punto de vista, creo que pues a lo mejor voy a ser muy arrojado, pero el presidente no debió haberle aceptado la renuncia y decir, bueno, cumple con tu mandato, cumple con tu compromiso. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en otras ocasiones e incluso yo ahí pongo un poquito, alzo la mano y digo, ¿qué pasó con Alejandro Encinas? Porque incluso el propio Zoé Robledo dijo, bueno, me quedo aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay varios personajes que decidieron quedarse, la propia Rosa Isela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y creo que en el caso de Alejandro Encinas debió haber terminado esta ruta que aceptó abrazar desde el comienzo. Oye, Ricardo, y regresando al tema del Poder Judicial, ahí te voy a dar carnita para desmenuzar. Me dio risa cuando vi este tuit de José Ramón Cosío. Híjole, estos son unos sinvergüenzas. Dice, preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con mis colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. ¿Fideicomisos?, pregunta José Ramón Cosío. Luego también se acaba de anunciar de última hora que todos los juzgados y tribunales federales suspenden labores a partir de hoy y hasta el 24 de octubre. Están presionando con todo. Se acaba de anunciar que hasta el 24 de octubre, mi querido Ricardo Sevilla, hay entonces paro laboral. Y por si le faltaba una mosca a la sopa, Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente de Ricardo Monreal, que a veces, bueno, que casi siempre luce más panista que los panistas, más priista que los priistas, más perredista que los perredistas, y lo más distante que tiene es lucir como morenista, actuar como morenista. Dice, los senadores y las senadoras de Morena tenemos la obligación de escuchar a los integrantes y trabajadores del Poder Judicial
y revisar si la extinción y apropiación y expropiación de los recursos económicos de los fideicomisos por parte del gobierno es constitucional o no, tal como lo aprobaron nuestros colegas en la Cámara de Diputados. Personalmente creo que tiene visos de inconstitucionalidad, por lo que estoy estudiando a fondo la minuta de la Cámara de Diputados. Actuemos defendiendo la Constitución y con responsabilidad, no violándola. ¿Qué hace un personaje como Alejandro Rojas Díaz Durán en Morena, carajo? Pero bueno, al final son mis exabruptos, son mis exageraciones, son mis locuras. El señor es tan morenista como López Obrador, nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo Sevilla, te escucho. Por supuesto que Alejandro Rojas ha sido un personaje bastante polémico, diría yo, incluso siendo muy arrojado, que ha estado trabajando para impulsar la narrativa golpista en contra del propio movimiento de la transformación. Me parece inaudito que lo haga y que lo estén tolerando ahí en el Senado de la República. Y bueno, por otro lado, José Ramón Cosío forma parte de esta élite de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que incluso él está adscrito ahí al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, salir a defender al Poder Judicial me parece un despropósito. Lluvia de amparos contra la ley eléctrica que avalaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personajes polémicos, narcisistas, que no quisieron bajarse los sueldazos, y bueno, los sueldos millonarios que le paga a las cúpulas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que dos de esos organismos están presididos por una misma persona. Y yo hice una pregunta que no me han respondido y que es la hora en que no me han contestado en el Consejo de la Judicatura y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña preside los dos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, pero ahí informan que el representante máximo tiene sueldos millonarios que incluso el próximo mes de diciembre, y lo revelamos el día de ayer, van a recibir más de 1 millón de pesos entre el sueldo, entre las prestaciones y, bueno, el jugosísimo aguinaldo. Pero entonces la pregunta que yo me formulé y que le paso también al público de Sin Censura es, caray, entonces estará recibiendo Norma Piña, y es una duda auténtica, 2 sueldos, uno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro en el Consejo de la Judicatura. Eso, además de todos los estímulos, más de 20 estímulos que presentamos ayer, estímulo por antigüedad, ayuda de despensa, del Día del Padre, del Día de la Madre, incluso hasta dimos a conocer un documento donde se da una ayuda, el sindicato lo pide, lo solicita urgentemente, para apoyo de un festejo del Día del Artesano. Y carajo, uno se pregunta y alza la voz, ¿cuántos artesanos hay en el Consejo de la Judicatura? ¿Cuántos artesanos hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Carajo, ese tipo de cosas hacen que el Poder Judicial siga siendo señalado y no excesivamente de ser un poder corrupto, y que, como ha dicho tajantemente el presidente López Obrador, ha trabajado para una minoría, para una élite, y que diga todo lo que quiera Luis María Aguilar, sabemos perfectamente de qué lado más caliguana, como decimos aquí en mi barrio, se les dan licencias con goce de sueldo, no de una semana, no de 15 días, sino de 2 meses, toda suerte de prestaciones, toda suerte de remuneraciones, y además, como apuntaba hace rato mi querido Toño, no van al ISSSTE, tienen gasto de servicios de gastos médicos mayores, eso por un lado, pero también tienen ISSSTE, o sea, tienen las dos cosas, tienen el ISSSTE y tienen todas estas prestaciones que a mí me parece delirante, y que los usen además como carnada al grueso de la base trabajadora para que salgan, para que tomen las calles, cuando en realidad los fideicomisos únicamente son ese ahorrazo que tienen ahí en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura. Me parece sumamente delirante. Por favor, no se tomen las cosas de manera simple, vayan a fondo, documentense, y ese es un mensaje que le doy a los trabajadores y a las trabajadoras del Poder Judicial. No porque el líder charro que está ahí muy cercano a Norma Piña les diga que los van a vulnerar, ustedes se lo crean a pie juntillas y vayan, perturben el orden público, hagan el caos, que por cierto en la derecha siempre señalaron, y que hoy parecen estar muy contentos, cuando no indiferentes ante eso, mi querido Vicente. Vamos, si te parece, antes de que te vayas, Ricardo, a escuchar
a Javier Lainez, otro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro de los conservadores en la Suprema, que dice, vamos a seguir insistiendo en que se nos escuche. Ah, cabrón. Bueno, lo dice con el vocero de los malandros, ¿no? Con Ciro Gómez Leiva, tengo entendido. A ver, vamos a escuchar. Saludamos al ministro de la Suprema Corte de Justicia, al ministro Javier Lainez. Gusto en saludarlo, Javier. Buenos días. Buenos días, Ciro. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y el auditorio. Javier, antes de cualquier otra cosa, lo que estamos viviendo es este choque de poderes, porque eso es la derrota del diálogo, del acuerdo, del acercamiento político, de la concordia, Javier. Pues ojalá, yo no quisiera verlo así, no en su caso todavía. Yo creo que debemos de propiciar toda posibilidad de apertura al diálogo y al debate, y así seguiremos insistiéndolo, tanto ahora en el Senado por el tema de los fideicomisos como en la Cámara de Diputados respecto a nuestro presupuesto. Falta todavía la discusión del presupuesto, porque somos los primeros interesados en que se pueda establecer o restablecer un diálogo abierto con la Cámara de Diputados. El martes fueron nuestros oficiales mayores, tanto el Consejo de la Judicatura como de la Corte, invitados por las comisiones de justicia, como han estado invitando a los órganos constitucionales autónomos de otros tribunales, y fueron invitados a una primera sesión ahí en la Cámara. Esperemos que esto continúe y desde luego en el Senado un diálogo abierto con las senadoras y los senadores. Pero del lado del gobierno no parece haber una señal de un gesto de acercamiento, de diálogo, de acuerdo. No solo me refiero a las descalificaciones permanentes, yo diría cada vez más duras, más agresivas del presidente López Obrador, sino que la orden de no toquen una coma a las iniciativas del gobierno y el ACAP. Bueno, Ricardo Sevilla, ya lo que sigue es irrelevante. Ya viste cómo Ciro Gómez Leiva le mete sesgo, le mete cochinada, por eso le decimos el vocero de los malandros. Ahora resulta que no hay ganas del gobierno, descalificaciones, cuando precisamente el martes a la representante del Poder Judicial de la Federación le sacaron de propia voz que había 400 millones de pesos exclusivos para darle de tragar a 1,767 personas de la élite en el Poder Judicial. ¡Qué asquerosidad de esto! Tanto de los ministros que siguen defendiendo sus privilegios, como de los voceros que tienen en medios de comunicación tradicionales, Ricardo. Sí, mi querido Vicente, es muy temprano, son las 11:24 y voy a decir un exabrupto, pero lo voy a decir tajantemente. Ciro Gómez Leiva es un estúpido. Cuando escuchamos decir que es la derrota de la concordia, uno piensa que está ante un descarado o ante un estúpido. Definitivamente, la derrota de la concordia. ¿Cómo puede haber una concordia con un poder judicial que se ha servido con la cuchara del pozole? ¿Cómo va a haber concordia con un poder judicial que ha beneficiado a la élite, con un poder judicial que ha sido omiso, ajeno, indiferente a las preocupaciones del grueso de la población? ¿Cómo va a haber concordia ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación que paga sueldazos y que tiene personajes como este sujeto, como Lainez, teniendo esta cara dura y tratando de salir a defender, como dice la gente, lo indefendible? No se puede defender a la Suprema Corte de Justicia de las vamos a decirlo así, la Suprema Corte de las injusticias de esta nación. No se puede defender al Consejo de la Judicatura Federal. Den un paseo por ahí, por San Lázaro, y observen la edificación que tiene el Consejo de la Judicatura Federal. El Partenón de Arturo Durazo, el negro Durazo, palidece ante la gran edificación hecha ahí de granito que tienen estos consejeros de la Judicatura Federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene ahí a Reyes Rodríguez
que ha sido ajeno completamente a los temas electorales que preocupan a la población, un personaje calderonista, un personaje que vaya a saber el diablo, escribe un Twitter ahí, cuando X era Twitter, deseándole la muerte al presidente de la República, y después dice, es que me hackearon, algo sucedió, se sabe que es calderonista, sacamos reportaje en su momento de que es un personaje que habría estado pidiendo dinero a los legisladores del PAN, ahí está completamente documentado. Y entonces cuando escuchamos a Ciro Gómez Leiva, este vocero de los malandros, como bien dices tú, querido Vicente, y también lo dice Toño, pues a mí me parece que es eso, un completo estúpido, un descarado, que creo que si no conoce el contexto, pues está siendo un ignorante, y si lo conoce y miente, pues está siendo también un descarado. En fin, un personaje que precisamente por eso dice el presidente López Obrador, ya basta, porque precisamente por eso no tienen audiencia, porque mienten sistemáticamente y mienten, querido Vicente, por dinero. Mi querido Ricardo, aquí por convicción sigamos hablando con transparencia y honestidad. Pongamos sobre la mesa la verdad, al menos nuestra verdad, para esta audiencia diferente e inteligente, a la que le pido también que apoye tus trincheras y tus esfuerzos en otros espacios y por otros lugares. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos con la invitación de todos los días? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor aquí principalmente en Sin Censura, este medio de comunicación libre e independiente que pone el dedo en la llaga. Sígueme por favor también en Paralelo 24, síganme por favor en Los Datos Duros, hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, síganme en Twitter, donde estamos haciendo enojar ahí a estos chayoteros miserables, y bueno, pues aquí estamos pendientes de la información. Síganme en mis redes sociales, usted ya las conoce, aquí se las están poniendo para que sigamos haciendo chillar a esa víbora neoliberal. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y permanecemos atentos a la información. Te mando un abrazo, gracias al maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y